Hola, buenos días. Yo soy Mauricio Chotocruz, soy el gerente de Conexis y hoy los acompaño desde nuestra oficina en Costa Rica, San José, Costa Rica. Bienvenidos. eh, es un gusto para nosotros contar con la presencia de ustedes hoy, especialmente con nuestros suscriptores allá en Panamá, para quienes hemos preparado esta charla sobre las responsabilidades de las entidades estatales frente a los contratistas y los derechos que como contratista, como proveedor estatal, uno puede reclamar, tiene y puede utilizar, ¿verdad? En caso de que lo requiera. Una charla bien interesante, ¿verdad? Para dirigida a empresas que venden a gobierno en Panamá y sus preguntas son bienvenidas en el QIA y en el chat. Estimamos máximo una duración de 1 hora. En nuestra facilitadora es una reconocida experta en contrataciones públicas en Panamá, es doctora en Derecho, escritora de diferentes publicaciones en temas de contrataciones públicas y además es asesora de los suscriptores de Conexis en Panamá, quienes constantemente la contactan para consultas de diferentes tipos en temas de licitaciones. Entonces estamos en las mejores manos con la doctora Katia Di Duque. Antes de empezar, para los que están conociendo Conexis, nuestro objetivo es apoyar a áreas comerciales de empresas que venden a gobierno a hacer crecer sus negocios en licitaciones. Operamos en Costa Rica, Panamá, donde contamos con una amplia comunidad de distinguidas empresas proveedoras estatales, también en República Dominicana y en México. Y para mostrarles un poquito, quiero, ¿cómo se llama? Atender eh, comentarios que escuchamos permanentemente, bueno, recientemente en Panamá de proveedores estatales. Uno es, ¿qué tanto se está comprando en este momento, dado que se avecinan las elecciones presidenciales? Entonces, en nuestro sistema, nuestra plataforma de inteligencia comercial, en nuestro sistema de procesos de compra vigentes, podemos ver que hay 1.521 procesos de compra en este momento abiertos para recibir propuesta. Si graficamos esa información por comprador, vemos que hay un comprador importante, muy importante, que es como casi una tercera parte de todos los procesos, es de la Caja de Seguro Social. Después sigue el Ministerio de Salud, pero hay educación, Ministerio de Educación, Autoridad del Canal y demás. Tenemos en total, déjeme ver aquí, 93, eh, 93 compradores con procesos de compra abiertos por un monto aproximado de unos 877, digamos, 900 millones de dólares, solo eh, ahora, ¿verdad? Esto es un valor importante que ofrece Conexis en Panamá y en los otros países que operamos, es que no solo recopilamos la información que está en Panamá Compra, que en este caso es el 88%, pero también Canal de Panamá, periódicos como La Estrella, ENSA, la COPEG, las Naciones Unidas, OEI, PNUD y demás. ¿Verdad? Esto ahora quiero que veamos, vamos a ver algunos ejemplos adicionales de tipos de proceso que están dentro de esos procesos abiertos. Eh, Siempre el tema de cotizaciones en línea es un tema muy solicitado, digamos, para nosotros de cómo podemos ayudar a las empresas con las cotizaciones en línea. Y es que en las cotizaciones en línea están las de versión 3, la versión 2 y además hay otros procesos, digamos, de compra excepcionales, ¿verdad? Que vienen aquí también, que son súper importantes. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver en estas cotizaciones que tenemos abiertas, está esta del Metro de Panamá por $2.300.000, ¿verdad? Hay otra
del Instituto Panameño de Deportes por 1.700.000, Ministerio de Ambiente 200.000, otra del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Seguridad 194.000 y así sucesivamente, ¿verdad? Hay mucho, o sea, no puede uno eh, escaparse o dejar de ver todo lo que hay en cotizaciones en línea porque puede quedar fuera de un proceso de compra bien importante. Algo más que nosotros también publicamos dentro de nuestros procesos en Panamá y que están separados, ¿verdad? Hay que ir a buscarlos dentro de Panamá Compra, son las solicitudes de información, que son estudios de mercado que me permiten a mí eh, ver eh, procesos de compra como este que sale aquí, donde están pidiendo información, ¿verdad? Se solicita información sobre procesos que van a salir publicados pronto y están haciendo un sondeo de proveedores, precios y demás. Entonces eso, estar al tanto de estas publicaciones me permite a mí prepararme también para concursos que vienen en camino. Otro, dentro de estos avisos que publicamos, hay otros que vienen, por ejemplo, los periódicos, como este del periódico La Estrella, que, digamos, me permite participar en procesos que no necesariamente se publican en Panamá Compra, ¿verdad? Como en este caso, esta fundación Natura, ¿verdad? Está contratando servicios para construcción en diferentes localidades y es una compra por fuera, digamos, es una compra que se publica el aviso en el periódico y los interesados, si no lo ven, de, eh, no tienen acceso a esa oportunidad. Y otro ejemplo que quiero mostrarles aquí también es este de Aeropuerto Internacional de Tocumen. También esto no es de Panamá Compra, esto es una convocatoria para un concurso comercial, ¿verdad? Para una concesión. Entonces ahí las empresas que pudieran estar interesadas en esto también a través de Conexis ven esas oportunidades y a través de los términos y los keywords que ponen les llegan automáticamente esas oportunidades y me permiten ampliar mi radar comercial y traer más negocio a la empresa. Otro tema también, o sea, aquí vemos en resumen que hay mucho sobre la mesa, ¿verdad? Mucho proceso de compra en Panamá en este momento que está activo de diferentes fuentes y con Conexis ustedes integran toda esa información en una sola plataforma. Y ya para terminar, nuestros clientes nos piden constantemente buscar el tema de cotizaciones en línea, cómo podemos ayudarlos a manejarlo. Y es una, una herramienta que tenemos que se llama consultas favoritas, les permite, por ejemplo, en este ejemplo, cotizaciones en línea con mis palabras clave. Me dice, me salen aquí varios ejemplos donde dice, por ejemplo, esta se llama almacén de insumos sanitarios. ¿Verdad? Es que es difícil para cualquier proveedor estatal dentro de todo el mar de cotizaciones en línea que hay, ¿verdad? Que son cientos y que tienen plazos digamos, de participación muy rápidos y muy prontos. eh, ¿Cómo yo sé si ahí están metidos mis productos, verdad? Entonces, Conexis sí entra ahí y identifica que dentro de esa cotización en línea hay algún producto mío y me lo reporta de manera inmediata apenas esa compra es programada, como en este caso que fue programada desde ahora para salir el 1 de mayo a las 11 de la mañana. Creo que es feriado el 1 de mayo, pero bueno. Esa es la fecha que está programada. Igual con cualquier otro producto, yo puedo definir, ¿verdad? Esta, por ejemplo, que se llama DPDDF. O sea, las personas que normalmente están revisando esto de uno en uno, probablemente esta se la van a saltar porque es demasiado, ¿verdad? Y ahí hay un tema de oxígeno que puede ser de interés para mi empresa, que es proveedora de eh, temas relacionados con oxígeno. Entonces, eh, con eso termino el resumen, ¿verdad? Conexis no solo reúne
la información de múltiples fuentes, sino que busca dentro de esa información lo que hay para mí y me notifica de inmediato. Igual con las adendas, igual con las modificaciones que se hacen a procesos, me mantiene informado en tiempo real. Bueno, si alguno quiere más información de Conexis, estamos en Licita y Gana, pero al final de la charla ahí les voy a poner una tablita para que soliciten esa información. Bienvenida, doctora Lee. eh, Adelante. Muy buenos días, tengan todos, es un gusto siempre tenerlos aquí presentes acompañándonos en esta mañana. Vamos a hacer una pequeña encuestita, a ver, don Mauricio, para conocer más o menos si nuestros asistentes pues son proveedores del Estado y si conocen más que todo sus derechos, que es el tema de esta mañana, ¿no? Ahí para que nos contesten. Sí, solo son dos opciones. La pregunta es, si eres proveedor estatal, ¿conoces, digamos, ya tus derechos como proveedor? Y hay dos opciones de respuesta, sí y no aún, ¿verdad? No aún es, mm, estoy, todavía no sé, no tengo claridad de cuáles son mis derechos. Entonces, estamos viendo los resultados, ya se los vamos a compartir en un par de segundos. Agradecemos su participación para conocer mejor eh, eh, la audiencia con respecto a este tema específico. Bueno, Perfecto, creo que podemos ahí compartir el resultado. ahí están los resultados ya, doctora. Perfecto. Bueno, la mayoría no conoce aún sus derechos y en esta mañana entonces nuestro objetivo de hoy creo que vamos a poder cerrar ya la 22 de los asistentes no conocen sus derechos y creo que es muy importante. Vamos aquí entonces a compartir la pantalla para que ustedes puedan tener entonces claridad de qué es lo que ustedes como contratistas pueden exigirle a las entidades dentro de la actividad de la relación contractual. Como uno de los, siempre pues uno de los objetivos de estas actividades es traer aspectos y temas novedosos y actualizados. Antes de entrar a detallar específicamente la norma y el desarrollo de lo que la norma establece en relación a los 4 derechos fundamentales de los contratistas, es decir, cuando ya has realizado una contratación con el Estado y ya estás en la ejecución de un contrato, hemos querido traer un tema sobre el derecho como proponente dentro de una reunión previa de homologación. Esto es, evidentemente, antes de que ya tú participes en un acto público como proponente formal y mucho antes de que incluso te conviertas en contratista del Estado. Sin embargo, como les decimos, nuestros objetivos es también mantenerlos a ustedes siempre actualizados de aquellas posibilidades o aquellos derechos que ustedes tienen para poder reclamar, ¿no? Frente a las posiciones o a los precedentes de los entes reguladores. En este caso, va a ser de la Dirección General de Contrataciones Públicas frente a una licitación, ¿no? Frente a unas licitaciones, entre las cuales tenemos aquí, por ejemplo, esta resolución, que si bien es del año 2022, es muy importante porque enfatiza el hecho de que una vez hay una o se genera una adenda, producto ya sea de una reunión previa de homologación o producto inclusive de una acción de reclamo contra pliego de cargos, está la institución en la obligación de emitir esa adenda y de hacer el respectivo pliego consolidado, ¿no? Que como ustedes saben, producto de una adenda se debe generar un pliego consolidado a fin de que los proveedores tengan una visión clara de cuáles son los requisitos y las condiciones que están siendo aplicables a ese acto público. No obstante, en este acto que ustedes verán, que ya es de este año, es decir, estamos hablando de algo bastante reciente, porque es del año 2024 la licitación, y ahora después vamos a ver que la resolución es apenas del mes pasado, es decir, de marzo, en el cual, producto de una licitación por mejor valor, lo que podemos visualizar ya
que es un acto superior a $500,000, es decir, una cuantía considerable, en donde a través de la reunión previa y de homologación deben participar el personal idóneo por parte de la institución. Entonces, aquí la Dirección General de Contrataciones Públicas le hace el llamado de atención a la entidad licitante, producto de una acción de reclamo contra pliego de cargos. La DGCP, en su facultad fiscalizadora, entra a revisar las actuaciones de la entidad, ¿no? Sin embargo, pues también nos llama un poquito la atención porque las entidades, recuerden que están obligados a invitar a las reuniones previas de homologación a la DGCP. Sin embargo, pues dentro de la facultad fiscalizadora, producto de esta acción de reclamo, la DGCP entra a revisar todos los documentos que han sido posteados en el portal y se percata de que en la acta de la reunión previa de homologación, la entidad no pudo responder en ese momento preguntas que se habían formulado por parte de los interesados, ¿no? Y que se aprecia que la entidad no se decretó en sesión permanente o ni siquiera estableció una nueva fecha para celebrar la reunión, limitándose únicamente a publicar un documento en donde daba respuestas a las interrogantes planteadas, incumpliendo así lo supradetallado, es decir, incumpliendo la condición y el derecho que se establece en el manual y en la guía de manejo de las reuniones previas de homologación, de que debe estar todo el personal idóneo y que la entidad está en la obligación de responder en la reunión previa todas las consultas. ¿Por qué? Porque de esa reunión previa se genera obviamente la homologación del pliego, lo que significa la aceptación previa de los que van a participar en el pliego, de las condiciones, especificaciones técnicas y requisitos que allí se postean. Entonces, la importancia de ese derecho que tienen ustedes como proponentes en exigir una respuesta dentro de la reunión previa de homologación, que no es algo que puede quedar, como quien dice, así en la deriva o en el aire o en la espera posterior de una respuesta. Entonces, la DGCP en la resolución puntualiza, ¿no?, lo que señala la guía y manual de manejo de las reuniones previas de homologación, donde dice que las personas que vayan a presidir y o participar en las reuniones previas de homologación deberán ser idóneas en el objeto del pliego de cargos y su estructuración a fin de absorber de manera inmediata las consultas u observaciones que surjan durante la reunión. De lo contrario, dice, se deberá declarar en sesión permanente a los integrantes de la reunión previa o establecer una nueva fecha para su celebración, es decir, para el objetivo de dar respuesta a todos los interesados de las preguntas que allí se generen. Continúa entonces, y aquí podemos ver, ¿no?, como ustedes aprecian, el número nuevamente del acto público, que ustedes pueden copiarlo para ya entrar a ver a mayor detalle. La resolución que emitió la DGCP, como les dije, es de fecha reciente, está como quien dice calientita, de ahora del 13 de marzo del 2024. Continúa la DGCP señalando que por otra parte se aprecia que existe una discrepancia entre el contenido de la reunión, acta de la reunión previa o homologación publicada el 1 de febrero y luego otra que se publicó el 22 de febrero de 2024, ¿no? Lo anterior nos permite señalar que el acto de la homologación, al ser un documento que recoge las preguntas, consultas y demás comentarios, debe reflejar fielmente las manifestaciones realizadas por los asistentes a dicha reunión, la cual debe contar con la participación de servidores públicos de la entidad licitante, los cuales deben estar preparados para responder las preguntas y consultas que se les formulen en el acto de homologación. Entonces, siendo así las cosas, no nos queda más que hacerle un llamado de atención a la entidad licitante con el objetivo que en futuros actos públicos actúen apego a lo que dispone la guía de uso para las reuniones de homologación para todas las entidades del Estado. Entonces ahí vemos cómo la DGCP le hace un llamado de atención a esta entidad. Obviamente, ya todo esto ocurre posterior a la realización de la reunión y posterior a la publicación de los documentos, entonces es algo que no puede ser corregido. Sin embargo, hace el llamado de atención para futuros actos públicos no incurran en esta misma falta. Entonces, de ahí la importancia que le hemos querido traer este precedente, que si bien no guarda relación directa con los derechos que tienen ustedes como contratistas,
sí guarda relación con los derechos que tienen como proponentes o participantes para una licitación y en este caso para una reunión previa de homologación, ¿no? Y que hemos querido que ustedes lo tengan a mano y lo tengan presente para que en el evento de que algo similar suceda en otra entidad en la que ustedes estén participando en un acto, puedan entonces tener un precedente para hacer los llamados correctivos a la institución. Entonces, ya ahora pues, abordando directamente el tema que nos compete en esta mañana, vamos a desarrollar aquellos derechos que contempla el artículo 22 del texto único de la ley 22 de 2006 en relación a los 4 derechos que tiene el contratista frente a la entidad contratante, ¿no? Es decir, ya hemos pasado por un acto público, el mismo ha sido adjudicado, ya yo tengo un contrato, una orden de compra refrendada, y qué es lo que a mí me puede asistir legalmente para poder entonces que se me respeten estos derechos que yo tengo consagrados en la ley. El primero es recibir los pagos dentro de los términos previstos en el pliego de cargos y en el contrato respectivo. Lastimosamente, pues esta es una situación de la cual padecen muchos contratistas porque no reciben los pagos oportunamente, incluyendo pues el hecho de que esto acarrea perjuicios, ya que puede ser que sea una cuenta o un contrato que esté debidamente cedido mediante un factoring. Entonces eso pues implica la imposición de intereses para el contratista y a medida que la institución pues se atrasa más en los pagos, esos intereses pueden ir aumentando, puede traer consecuencias muy negativas, como el cierre de una empresa, la paralización de una obra, ¿no? Entonces, este es un derecho que está contemplado en la norma y que lastimosamente, pues hay algo que reconocer que las entidades gubernamentales en muchas ocasiones no están cumpliendo oportunamente, ¿no? Sin embargo, está contemplado en nuestra norma y debería ser respetado. De allí entonces, esto guarda relación con la publicación en Panamá Compras al iniciar un acto público, en base a lo que establece esta circular, de la correspondiente certificación de partida presupuestaria que acredite que efectivamente la entidad cuenta con los fondos. Porque ustedes recordarán que uno de los requisitos indispensables para que una institución licite o convoque un acto público es que se tenga la disponibilidad presupuestaria, es decir, los recursos y los fondos para hacerle frente a esa contratación, ¿no? Entonces, esta circular viene a enfatizar el hecho de que las instituciones deben contar con esa certificación del MEF, donde evidentemente avala la disponibilidad presupuestaria y que la misma en todo caso debe ser de conocimiento público y posteada en el acto público correspondiente a fin de que los proponentes tengan la certeza de la disponibilidad de esos fondos. Hay que recordar también que en el camino pueden darse incidentes, bueno, que sean, por ejemplo, contratos multianuales donde se certificará la disponibilidad de la vigencia fiscal actual, pero con el compromiso de contar con los fondos para las vigencias fiscales siguientes, o bien puede ser un acto público que su ejecución se lleve hasta el siguiente año fiscal, producto de algún atraso, producto pues del proceso de adjudicación, del proceso de refrendo. Entonces, esto evidentemente va a tener un impacto en algunas ocasiones, algo negativo, en torno a la disponibilidad presupuestaria. La forma de pago es otro aspecto que debe estar previamente establecido en el pliego de cargos para que ustedes, si son adjudicados y se formalice el contrato, saber cuáles van a ser las reglas del juego para esa contratación en cuanto a cómo me van a pagar, ¿no? Si va a ser un pago al contado, si va a ser al crédito, si va a ser pago contra avance, pagos contra entrega, si va a ser el pago final, si va a haber pagos parciales, ¿no? Entonces, todo eso debe estar contemplado dentro de las especificaciones del pliego de cargos, porque eso va a ser reflejado entonces posteriormente en la orden de compra o en el contrato respectivo, ¿no? El periodo para recibir el pago, que es una parte muy importante, por lo general las instituciones lo tiran a los plazos máximos de 90 días para poder darse ese espacio que conlleva pues todo el proceso de presentar la gestión de cobro, de refrendar la gestión de cobro, de generar el pago a través del sistema ACH, respectivo a través del istmo, ¿no? Entonces todo eso es importante que deba estar contemplado.
y en torno al hecho del periodo de pago, porque va a tener ahora, como vamos a ver, una incidencia en el tema del derecho de cobrar intereses moratorios. Dentro de las formas de pago, pues si es una obra, el pago por avance de esa obra, donde deberá remitir pues mensualmente los informes sobre el avance de la misma, el presupuesto para el pago, las retenciones del porcentaje que se haya establecido en el acto público, ¿no? El porcentaje de retención para garantizar el cumplimiento, si el pago será a partir de la presentación de la cuenta respectiva, obviamente con toda la documentación exigida por las reglamentaciones vigentes. Y ustedes, como sabrán, algunos que pueden ser contratistas de obra, pues saben que cuando es contratos de obra, pues hay que esperar todo este tema de validar el acta de entrega sustancial o el acta de recibido de satisfacción por parte de ingeniería de la Contraloría, donde hay entonces que coordinar una fecha y todo este proceso que eh, guarda relación con ello, ¿no? Dentro de un plazo máximo de 60 días después de la entrega definitiva de la obra, la entidad pues contratante pagará al contratista las sumas retenidas y cualquier saldo que pueda adeudar. También, obviamente, si hay un tema de pago anticipado, eso debe estar debidamente acordado en el pliego de cargos, porque acuérdense que el pliego de cargos son las reglas que van a predominar en la relación contractual. Por ahí hay un artículo que establece en la norma que el orden de prelación de las condiciones de la contratación en el caso de haber conflicto va a ser la Constitución, la ley, el pliego de cargos y el contrato. Entonces, si hay alguna discrepancia entre el pliego y el contrato, va a prevalecer lo que se establece en el pliego de cargos. Entonces, de ahí la importancia que ustedes tengan en cuenta de que si van a hacer un pago o realizar un cobro de un pago anticipado, tiene que haber estado ese pago anticipado debidamente regulado en la norma. Que en este caso, en el pliego de cargos, que son las reglas de ese acto público en particular. Recordar que los pagos anticipados no pueden ser superiores al monto total del contrato y que solo se hacen pagos anticipados sobre el monto original del contrato. Si hay adendas, eso no incluye pagos anticipados, ¿no? Es lo que dice aquí, que no se harán pagos anticipados a los montos que surjan como consecuencia de incrementos al monto total contratado, ¿no? Que se realicen mediante adendas. El uso del pago anticipado debe estar previamente establecido y debidamente motivado en el pliego de cargos, así como detallar las actividades específicas que desarrollará el contratista con dicho anticipo. Esto pues surge lastimosamente a raíz de que anteriormente no había una regulación tan específica o estricta en relación al tema del pago anticipado. Entonces, ¿qué sucedía? Que había proveedores muy hábiles que utilizaban ese pago anticipado para asuntos personales en el peor de los casos o en otros casos para sufragar los costos y los gastos de otros proyectos y no del proyecto donde se había generado el pago anticipado, ¿no? Entonces, el pago anticipado debe estar establecido cuáles son las actividades que va a desarrollar el contratista. Por lo general pueden ser las actividades preliminares, la preparación del terreno, las actividades administrativas, la gestión de los permisos, etcétera, ¿no? Entonces eso debe ustedes estar conscientes que debe estar debidamente claro en el pliego de cargos. El otro requisito que guarda relación con el derecho que tienen ustedes como contratistas es recibir el pago de los intereses moratorios por parte de la entidad. Y obviamente eso guarda relación con lo que habíamos visto del tiempo y la forma de pago, ¿no? Porque en base al tiempo en que yo te voy a pagar, si te puse 30, 45, 60 o 90 días, después de presentada la gestión de cobro o después de refrendada la gestión de cobro, si la entidad no cumple dentro de ese periodo, entonces la ley le da el derecho a los contratistas de poder solicitar el pago de intereses moratorios como una compensación por los perjuicios que ha producido ese atraso, ¿no? Entonces eso tienen que tenerlo ustedes en cuenta, la existencia de ese derecho. ¿Cuáles son entonces las normativas o las condiciones para cobrar esos intereses moratorios? Primero, pues nos dice la ley que como obligación de la entidad contratante se encuentra la de efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto en el pliego de cargos y en el contrato respectivo.
Si dicho pago lo realiza la entidad contratante en fecha posterior a la acordada por causa no imputable al contratista, éste tendrá derecho al pago de los intereses moratorios con base en lo preceptuado en el artículo 1072A del Código Fiscal. ¿Eso qué quiere decir? Primero, que obviamente no puede ser por responsabilidad del contratista el atraso en el pago. ¿Cuál puede ser una responsabilidad del contratista? Bueno, yo presenté mi gestión de cobro, fue devuelta porque había aspectos que subsanar por parte del contratista y el contratista no lo subsana oportunamente. Entonces ya ahí pues obviamente es una causa imputable al contratista, lo que significa que ya no tendría derecho a solicitar el pago de intereses moratorios. Si yo presenté toda mi gestión de cobro bien y se demora en ese proceso, entonces ya allí es donde yo debo empezar a contar los tiempos. Y algo muy importante que yo siempre le digo a los contratistas es que cuando ustedes presentan una gestión de cobro, gestionen o traten de que la entidad les facilite el famoso número de SCAFIT, porque con ello ustedes pueden darle seguimiento en la pantalla de la Contraloría, pero cada vez que ustedes accedan a ese portal para verificar el estatus de su gestión de cobro, ustedes tómenle un screen de pantalla a esa vista de ese día para que ustedes puedan ir llevando, como quien dice, una bitácora del seguimiento de esa gestión de cobro. ¿Dónde está? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Por qué? Porque a la hora de ustedes hacer una reclamación sobre intereses moratorios, pues como todo, debe ser acreditado y debidamente probado, ¿no? Esto también aplica en caso de que un contratista, por ejemplo, no puede ejecutar la obra en el término pactado debido al incumplimiento de las responsabilidades de la entidad estipuladas en el contrato respectivo. Entonces, si una de las obligaciones o de las responsabilidades es evidentemente el derecho que yo tengo de recibir los pagos en tiempo oportuno, y eso me acarrea o me puede acarrear como perjuicio el hecho de que yo tenga atrasos en mi obra. ¿Por qué? Porque no puedo pagar a los empleados, porque no puedo comprar los materiales, porque no puedo hacer el pedido de algún equipo que debe venir para la construcción. Entonces, yo puedo, debidamente acreditado, solicitar entonces también el pago de unos intereses moratorios, porque eso me está causando un perjuicio en el término de la ejecución de la obra, que incluso después también vamos a ver más adelante en uno de los otros derechos el tema de la solicitud de prórrogas, ¿no? Entonces es importante que tengan en cuenta este aspecto. La entidad entonces está obligada a programar dentro de sus presupuestos los fondos necesarios para hacerle frente al pago de intereses moratorios cuando estos se presenten. Entonces, ese es otro aspecto que es mi derecho como contratista, pero a la vez es la contraprestación, la obligación de la entidad entonces de contemplar cuando hagan sus presupuestos, ¿no? Las cuantías o los dineros para hacerle frente al caso de que haya reclamo de intereses o pago de intereses moratorios, ¿no? Entonces, ahí vemos la obligación que tienen las entidades de cumplir con esta obligación, ¿no? Entonces, ahora hemos visto ahí que hay algunas preguntas. Vamos entonces ahorita en un momento revisarlas para darles sus respuestas. ¿Cómo se tramita entonces la solicitud? Ahí viene entonces la parte que ustedes como proveedores, como contratistas, deben conocer para poder hacer una efectiva solicitud de esa reclamación de intereses moratorios. Primero, debe mediar la solicitud del interesado. Obviamente, si yo soy el contratista y yo soy el afectado, la institución no va a proceder de oficio. Yo tengo que hacer la solicitud formalmente a la entidad de reclamarle intereses moratorios. Se aprobará mediante una resolución motivada, obviamente como un acto administrativo que implica la erogación de fondos, debe entonces estar debidamente reconocido por la entidad contratante. Esta respuesta debe emitirse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. ¿Qué voy entonces yo a presentar en esa solicitud? Bueno, todas esas pruebas que yo les he indicado. Presenté mi gestión de cobro, presento una copia del día que me lo recibieron en la ventanilla de contabilidad, de tesorería, depende de la institución. Presento también esos screens, esas vistas de pantalla en el portal del SCAFIT, ¿no? Del seguimiento que yo le he dado
a esa a esa gestión de cobro. Igualmente, si tengo, por ejemplo, correos que haya yo remitido a la unidad solicitante o a la unidad gestora de la institución en la que está ejecutando el contrato, y las respuestas que haya podido recibir, o en caso de que no haya recibido respuestas sobre mis preguntas, presentar igualmente los correos de constancia donde he preguntado sobre el seguimiento de mi gestión de cobro, ¿no? Entonces, toda esa solicitud yo la presento y, como hemos dicho, en base entonces al artículo 22 del texto único, que establece los derechos del contratista en solicitar, en este caso, intereses moratorios, ¿no? Y a partir del momento en que yo presento esa solicitud formalmente a la entidad, que responsablemente debo llevar una copia para que me sellen la fecha y constancia de recibido, entonces la entidad contratante tiene 30 días hábiles para darme una respuesta a esa solicitud. Y esa respuesta debe ser debidamente motivada, es decir, por qué me la niega o por qué obviamente me la aprueba, o en caso de que me la apruebe, pues cuánto me va a reconocer en ese pago de intereses moratorios. En las contrataciones de obra que se efectúen pagos por avance de obra, el reconocimiento de intereses por los atrasos en el pago se hará durante la ejecución del contrato respectivo. Obviamente, como es por avance de obra, por cada vez que yo presento la gestión de cobro y hay un atraso, entonces por cada una de esas etapas, y que evidentemente eso va a suceder durante la ejecución del contrato. Ya, por ejemplo, si es un contrato de suministro, obviamente los intereses moratorios puede que yo los esté solicitando posteriores a la culminación de ese suministro, ¿no? Entonces es importante tener esto en cuenta. Antes de pasar a la siguiente derecho, es importante recordar aquí en este tema de la respuesta que debe darse en los 30 días hábiles siguientes, ¿no? El tema de que en caso de que no se dé respuesta, ustedes podrán entonces ya recurrir a los otros medios que le permite la ley, en caso, por ejemplo, de estimarse un silencio administrativo negativo, ¿no? Recurrir, por ejemplo, ya a la sala tercera mediante todo el procedimiento que esto implique, presentar incluso, en el caso de que sea negada la solicitud, un recurso de reconsideración, un recurso de apelación si cabe, para evidentemente agotar la vía gubernativa y poder entonces abrir el camino para ir a la corte e ir a pedir a la corte esos intereses o ese derecho de esos intereses, del pago de esos intereses moratorios, ¿no? Pero es importante que tengan en cuenta siempre el conteo de los términos, ¿no? Igualmente, en el caso de que la solicitud, por ejemplo, sea aprobada, validar cuantificablemente si el pago de esos intereses moratorios evidentemente corresponde a el monto que, en atención al cálculo del artículo del Código Fiscal y al cálculo de la cuenta que se me debe, corresponde exactamente a esa cuantía. Vamos a ver entonces aquí algunas de las preguntas. Aquí nos dicen, por ejemplo, que si hay un tema de la presentación de cuentas, en cada hospital nos piden algo diferente. Bueno, ese es un tema definitivamente controvertido. ¿Por qué? Porque solamente se hace referencia a la presentación de la gestión de cuentas, ¿no? La gestión de cobro. No hay una manera regularizada o estandarizada que diga qué debo yo llevar o qué debo yo adjuntar para la presentación de esa gestión de cobro. Por costumbre, evidentemente, y por el hecho de que debe acreditarse la entrega a satisfacción de esos insumos o de ese servicio o de esa obra, debe haber un acta de entrega final, que efectivamente pues hay un modelo estandarizado donde la institución reconoce el recibo o la entrega de esa obra, de ese suministro, de ese servicio, ¿no? Los paz y salvos, porque obviamente yo tengo que acreditar que estoy paz y salvo al momento de presentar la gestión de cobro. La factura original, ¿no? Que es la que está evidentemente haciendo, como ustedes saben ya por el tema fiscal, la exigencia de la factura electrónica, ¿no? Que es para los proveedores del Estado, ¿no? Y además de eso, entonces, muchas entidades te piden copia de la aviso de operaciones, copia del registro público, copia de la cédula representante legal. Si el que está firmando la gestión de cobro es una persona distinta al representante legal, copia del poder
Algunas instituciones te piden 2 originales de la gestión de cobro, otras te piden un original. Entonces, y ahí es donde obviamente pues los factores inciden, ¿no? Y afectan evidentemente la presentación y la particularidad que cada institución tenga, ¿no? Pero entonces ahí pues ya cada uno por costumbre de en cuáles instituciones participa, en cuáles instituciones más comúnmente interactúa, tendrá pues que acostumbrarse a las políticas y a los lineamientos de cada entidad, porque realmente no hay, como quien dice, una presentación estandarizada. Eh, en relación a, tiene un tiempo de prescripción el cobro de estos intereses. Bueno, las obligaciones del Estado, creo que según el Código Fiscal, prescribe a los términos máximos de 10 años. Sin embargo, yo tampoco les recomendaría a ustedes que dejen esperar mucho tiempo para hacer el cobro o hacer la solicitud de la petición del pago de esos intereses moratorios, ¿no? Porque eso es muy importante, el hecho de, si ustedes están siendo afectados por el retraso de un pago, inmediatamente se cumplan los requisitos y las condiciones, ustedes presenten su solicitud, ¿no? No dejen esperar mucho tiempo. Aquí nos dice que si nos puede dar el link de la página donde se da seguimiento a los pasos. Bueno, realmente la página usted puede poner en el buscador de Google, pone SCAFID, ¿no? Que son las siglas del sistema o de la página web que tiene la Contraloría para acceder a ese buscador. Ahí lo importante es que ustedes deben más puntualmente tener ese número de SCAFID, ese número de identificación dentro del sistema, y que las instituciones deben estar en la obligación de proporcionárselo si ustedes lo solicitan. Acá nos dice que buen día, esto aplica para la ley 22, porque la ley 1 exactamente, ¿no? Obviamente esta guía de las reuniones previas y de homologación funciona para todos los actos públicos que guardan relación con lo que tiene que ver con los actos de la ley 22, ¿no? Pero no así con los actos de ley 1 o de ley 51, porque todos ellos tienen evidentemente condiciones distintas, ¿no? Inclusive en lo que es, por ejemplo, Ley 51 de la Caja de Seguro Social, ellos llevan por un lado la reunión previa y luego posteriormente la reunión de homologación, ¿no? Entonces, tener claro que eso que indicamos es un precedente y una guía para también igualmente las acciones de reclamo que caben es contra los actos de Ley 22. ¿Nos puede explicar sobre lo llamado vigencia expirada en contratos de medicamentos? Bueno, el tema de las vigencias expiradas no solamente tiene que ver en contratos de medicamentos, la vigencia expirada se da también en los otros tipos de contrataciones. En el caso muy puntual, la vigencia expirada significa en aquellos contratos que fueron formalizados en un año fiscal, pero igualmente no han podido ser pagados en esa vigencia fiscal que correspondía. Entonces pasan a la siguiente vigencia fiscal, pero como sus fondos eran del año anterior, entonces caemos en ese fenómeno que se llama comúnmente vigencia expirada, es decir, ha expirado la vigencia de esa disponibilidad presupuestaria. Entonces, evidentemente, eso trae un contratiempo para los proveedores. ¿Por qué? Porque las instituciones tienen entonces que buscar los fondos disponibles en ese año fiscal para poder hacerle frente a obligaciones y compromisos del año anterior, en donde los recursos pues ya pasaron o caducaron porque no se pagaron en el año que correspondía, ¿no? Es que muchas de esas situaciones pueden estar algunos de ustedes pasándolas en que tienen vigencias de contratos que eran del año 2023 y que todavía no les han sido pagados, pero como los fondos eran del año pasado, entonces la institución tiene que hacer los respectivos traslados o las solicitudes de créditos extraordinarios para poder cubrir esas obligaciones. Vamos entonces ahora a continuar con nuestra presentación y al final entonces terminaremos de ver algunas preguntas que todavía haya sobre el tapete. Otro de los derechos es que las entidades les reciban los bienes, los servicios o las obras contratadas y emitan el documento de recepción de propuesta en el plazo establecido, ¿no? Muy importante para ello
es tener en cuenta que al momento de la entrega total de los bienes objeto del contrato, como dijimos, se levantará un acta de aceptación final para dar por terminado el contrato o en el evento de que sean entregas sustanciales para validar esa entrega sustancial. Y se procederá entonces a efectuar el pago respectivo en los términos pactados, ¿no? Entonces, ustedes siempre deben tener en cuenta que ese documento debe ser emitido, porque sin ese documento ustedes no pueden sustentar para la presentación de su gestión de cobro que cumplieron con el objeto contractual, que entregaron el bien, que realizaron el servicio, que concluyeron la etapa de la obra o la obra en su totalidad, ¿no? Cuando son pues bienes, ustedes saben que estos se deben entregar en el almacén general de la entidad. Se deben entregar en el almacén general de la entidad, la cual debe verificar la forma de entrega, el modo, el plazo, porque si ustedes no entregan en plazo, pues, y no hay una prórroga de por medio, recuerden que están sujetos a la imposición de una multa. La calidad de los bienes, que debe ser acorde con lo que se plasmó en el contrato o en la orden de compra, la cantidad y evidentemente el cumplimiento de los requisitos técnicos. Recordando que muchas veces cuando son insumos o suministros o bienes específicos o muy especializados, el almacén simplemente recibe y le entregará un recibido de que entregaron los bienes a tiempo. Pero en muchas ocasiones ya el acta de entrega de conformidad o el acta de recepción de los bienes lo tendrá que hacer, por ejemplo, la unidad gestora o el área que está solicitando los bienes, porque son ellos quienes pueden validar que efectivamente lo entregado cumple en calidad y en requisitos técnicos, ¿no? De ahí entonces se levanta esta acta de recibido de satisfacción una vez sea entregada la totalidad de los bienes. Podrán darse entregas parciales siempre que dicha forma de entrega se haya pactado en el contrato u orden de compra. Porque si no, recuerden que si no hay entregas parciales, las entregas deben ser en su totalidad al momento o dentro del periodo de la ejecución del contrato, ¿no? La entidad no está obligada a recibirle entregas parciales si así no se ha establecido en la orden de compra o en el contrato. Aquí tenemos entonces el modelo de acta recibido de satisfacción, que algo importante es que este es un documento estandarizado por la DGCP, lo que es el documento oficial que deben utilizar las entidades, y como ustedes verán, ya no debe ser firmada o suscrita en conjunto por el contratista. Como es un documento que genera de manera unilateral la entidad, entonces en el modelo solamente debe suscribirlo o firmarlo la entidad contratante, es decir, la unidad gestora o el almacén que está recibiendo los bienes a satisfacción o el servicio, ¿no? Porque esto es importante porque todavía a veces hay instituciones por allí que hacen que las actas de recibido de satisfacción las estén firmando los contratistas, ¿no? Y eso ya no debe ser así. Emitir el documento de recepción en el tiempo establecido. El artículo 113, que tiene relación con este numeral 3 del artículo 22 del texto único, nos dice que ese documento de recepción debe ser generado con un plazo máximo de 5 días hábiles. Es decir, ustedes entregan, por ejemplo, sus bienes el día lunes, ¿no? Esa acta de recibido de satisfacción debe ser emitida por la entidad en el tiempo máximo de 5 días hábiles, es decir, a más tardar el lunes de la semana siguiente, porque recuerden que los términos se empiezan a contar el día hábil siguiente, ¿no? Entonces sería martes, miércoles, jueves, viernes y lunes de la siguiente semana. ¿Qué ocurre si esto no pasa? Bueno, las entidades no emiten el documento de recepción, deberán explicar por escrito los motivos en que se fundamenta la no emisión. ¿Y qué sucede si no se cumple con ese término? Bueno, los servidores públicos estarían entonces sujetos a la aplicación de una multa, ¿no? Donde ustedes podrían interponer una queja en el sentido de que no se les ha emitido el acta de recibido de satisfacción en el término que establece la norma, y dos, tampoco ha habido una justificación de por qué se ha atrasado esa entrega de ese documento, ¿no? En términos generales, la experiencia personal que yo he tenido, pues las instituciones son muy diligentes en entregar esas actas de entrega final en los casos que yo he tenido que intervenir dentro del término de los 5 días hábiles, inclusive mucho antes de esos 5 días, ¿no?
Pero en el peor de los casos, pueden estar ustedes en el derecho de interponer una queja por ese atraso y ellos o los funcionarios involucrados podrían estar en la aplicación de ser sometidos pues al pago de una multa por no cumplir con los términos pactados. Y el último requisito, ¿no?, que nos establece el artículo 22, es el derecho de poder solicitar prórrogas, ¿no? Situaciones en las que se puede otorgar la prórroga cuando el retraso se deba a razones no imputables al contratista, es decir, cuando es responsabilidad de la entidad, cuando sea por causas no imputables al contratista, pero tampoco de la entidad contratante, que puede ser, por ejemplo, situaciones de caso fortuito, fuerza mayor, el evento, por ejemplo, que ocurría el año pasado con los cierres de las calles, incluso la DGCP emitió una circular en la que les instaba a las instituciones contratantes a otorgarles prórroga a los proveedores por el atraso que pudiesen tener en sus contratos, productos de todos esos inconvenientes que generaron los cierres de calles y las protestas, ¿no? Entonces ya ahí incurría en el tema de que es causas no imputables al contratista ni tampoco a la entidad contratante. Los retrasos, entonces, por causas no imputables al contratista o por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, le da derecho a que se extienda el plazo de ejecución del contrato y su vigencia por un periodo no menor al retraso, ¿no? Entonces, allí obviamente ustedes deben solicitar este, esta prórroga, ¿no? Y acreditar el tiempo de la justificación. Sin embargo, la norma también nos establece la trámite de prórrogas de oficio. Pero ustedes muy bien saben que las instituciones poco generan solicitudes de prórroga de oficio, aunque ellas tengan la culpa del atraso. Pero es importante que ustedes tengan en cuenta el derecho que ustedes tienen de hacer esas solicitudes. Pueden darse diversas condiciones para esa prórroga, ¿no? Por ejemplo, si el atraso se debe a razones imputables a la entidad, el contratista tendrá derecho a recibir la prórroga sin la aplicación de la multa establecida en el contrato. Cuando se concede la prórroga, se documentará como ajuste, es decir, recuerden que hay entonces que hacer una adenda al contrato o un ajuste a la orden de compra, toda vez que el ajuste de la orden de compra sería la adenda, es decir, la modificación del plazo de entrega, a fin de que cuando ustedes presenten su gestión de cobro, no vaya a decir la Contraloría que no refrenda porque tenían que haberle aplicado una multa. No, hay una adenda o hay un ajuste a la orden de compra. Entonces eso va acompañando la gestión de cobro para sustentar esa concesión de prórroga y por consiguiente la no aplicación de la multa. Estos ajustes o estas adendas a los contratos podrán perfeccionarse aún después de vencido el plazo de ejecución del contrato. Es decir, que aunque el plazo de ejecución haya vencido, todavía la norma establece la facultad y el derecho de ustedes de que ese ajuste a la orden de compra en el tiempo o esa adenda al contrato en el tiempo se perfeccione posterior a la terminación del contrato y obviamente tiene que estar refrendado antes de la presentación de su cuenta para que quede debidamente justificado. También el contratista tendrá derecho a la prórroga cuando el perfeccionamiento del contrato se efectúe posterior a los 120 días calendarios de concluido el procedimiento. Vamos a poner el ejemplo: se adjudicó el acto público, se manda la orden de compra o el contrato refrendo y resulta ser que han pasado más de 120 días calendario y el contrato todavía no regresa refrendado o la orden de compra. Regresa refrendado, vamos a decir, al día 150. Yo entonces como contratista tengo derecho automáticamente a solicitar una prórroga y que ahí entonces se me inicie el trámite para ese ajuste o esa adenda en el tiempo de ejecución del contrato. Inclusive recuerden que vencidos los 120 días o los 180 de mi propuesta, depende de lo que diga el pliego de cargo, ya inclusive ustedes ni siquiera estarían obligados a mantener su propuesta. ¿Por qué? Porque ha expirado el término de validez de la propuesta. Presentada la solicitud y comprobados los hechos, la entidad contratante pues aprobará o rechazará la solicitud de prórroga en un plazo no mayor de 5 días hábiles. Si la entidad contratante no da una respuesta, entonces se entenderá que esa prórroga ha sido aprobada. Y esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta, que si en esos 5 días no le dan respuesta, que son 5 días hábiles,
ya sea negándoles o aprobándole la prórroga, entonces se entiende que la misma ha sido aprobada y que ustedes tienen derecho a que se les gestione su ajuste a la orden de compra o su adenda al contrato. Aquí tenemos igualmente dentro de la plantilla de los formularios estandarizados un modelo de solicitud de prórroga, ¿no? Que es la que ustedes como proveedores deberían utilizar. Igualmente, pues recordarles que hay una guía didáctica de seguimiento contractual que es de enero de este año, que si bien la misma es de aplicación y uso para las entidades contratantes, yo les recomiendo a ustedes como proveedores o contratistas que se den una leída a esa guía que pueden descargar del portal de Panamá Compra para que ustedes vean allí las responsabilidades y las obligaciones que se le imponen a las instituciones y que a la vez pues se convertirían en derechos de ustedes para poder llevar una consecuente y congruente ejecución y seguimiento de el contrato. En el caso, por ejemplo, aquí nos preguntan, vamos a ver algunas de las preguntitas ya en estos últimos minutos de nuestra mañana. ¿Qué pasaría si tengo el contrato pero no me dan la orden de proceder? Bueno, ya por ejemplo, si es un contrato que amerita la emisión de una orden de proceder, en caso particular, que esto se da en muchas situaciones en los contratos de obra, la norma también establece una condición que en el caso de los contratos de obra, si la orden de proceder no se genera, creo que son 30 días, a más tardar dentro de los 30 días del refrendo o el perfeccionamiento del contrato, el contratista tendrá derecho incluso a pedir prórroga e incluso a solicitar aumento o ajuste en los precios, ¿no? Entonces, eso también es otro tema importante, pero eso ya es propiamente y particularmente específico en los contratos de obra, ¿no? ¿Cuánto tiempo retrasa un pago, un trámite en vigencia expirada? Tenemos procesos de varios años pendientes. ¿Puedo cobrar intereses? Para mi criterio, sí. ¿Por qué? Porque el tema de la vigencia expirada en teoría debería durar no más de una vigencia fiscal. Sin embargo, cuando las instituciones no actúan o no realizan sus tareas de manera diligente en la obtención de esos recursos, ustedes podrían a estas alturas efectivamente solicitar el pago de intereses moratorios. Tristemente, pues si las instituciones en muchas ocasiones no tienen los recursos para pagar las cuentas directamente o las cuentas propias del contrato, en muchas ocasiones también demoran mucho tiempo en el pago de esos intereses moratorios. Sin embargo, el derecho existe, solicítenlo y en el caso que les salga favorable, pues nuevamente esperar como un tema de compensación e indemnización por esa espera en esos pagos que han sido demorados, ¿no? Nos dicen aquí que si en el acta de apertura la entidad no deja la incidencia de que la fianza de propuesta de un proponente no cumple con la vigencia, pueden presentarse observaciones a ello o solo esperar el informe de la comisión. Bueno, este tema o esta pregunta pues tiene más que ver ya con otro aspecto. Sin embargo, pues efectivamente, si la incidencia no ha sido percibida en el acta de apertura, es por eso la importancia que digo yo de que las instituciones deben dar el acceso a la apertura de las propuestas, a la reunión de apertura de propuestas a los interesados. Porque si ellos no hacen la observación y yo me puedo conectar a través de un link, así como en la reunión previa de homologación, para tener acceso a las incidencias, entonces yo pueda ir a hacer una observación y que quede plasmada en esa acta de apertura. Si lastimosamente eso no ocurre, entonces pues obviamente al momento de emitirse el informe de la comisión evaluadora verificadora, entonces aquellos proponentes que se consideren afectados, hacer las observaciones respectivas dentro de el periodo de observaciones a las comisiones, ¿no? O a los informes de la comisión. ¿Hay algún documento donde indica que las actas ya no deben ser firmadas por el proveedor? Bueno, el tema no es que indique que las actas ya no van a ser firmadas por el proveedor, sino que el modelo, hay una resolución que obliga a las instituciones a utilizar los documentos estandarizados y que producto de esos documentos estandarizados, el modelo o el formato solamente obliga a que lo firme la entidad contratante, ¿no?
salvo obviamente es nada más para aquellos contratos de bienes y servicios. Para los contratos de obra, ustedes saben que sigue rigiendo el formulario de la Contraloría, que debe firmarlo pues la entidad contratante, el contratista y el ingeniero por parte o representación de la Contraloría General de la República. Entonces, pues, lastimosamente hay algunas preguntas que todavía se quedaron por ahí en el tintero, pero pues queremos agradecerles su participación y no sin antes pues recordarles que también pues a través de Conexis para nuestros suscriptores ustedes pueden contar pues con la asesoría legal experta para sus licitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente. A mí me encanta el enfoque práctico que usted siempre da para estas charlas, ¿verdad? Definitivamente. Y aquí en licitegana.com pueden encontrar más información de Conexis, pero a los suscriptores de nosotros apenas entran al sistema, en la parte de abajo hay un linkcito que se llama Videoteca de Charlas. Entonces aquí están todas las charlas de Panamá que hemos realizado, que son bastantes. Y como ya antes lo hemos hecho, nuestra sugerencia es que esto es como un manual, ¿verdad? Práctico de uso casi que obligatorio para personal que trabaja en licitaciones estatales para que estén repasando temas que son, digamos, que se encuentra uno constantemente sobre la marcha, sobre el camino de las ofertas y de la ejecución de los contratos. Entonces ahí está todo ese material a disposición. Y además, como mencionaba la doctora, cuando ustedes entran a un proceso de compra, si tienen alguna duda, aquí tienen el linkcito de que dice consulte aquí al experto legal. Entonces aquí pueden hacer como están haciendo sus preguntas en este momento. Nuestros suscriptores pueden hacer preguntas directamente a la doctora Katia Lee, quien eh, con todo gusto les podrá atender sus consultas rápidas y si, como hacen muchos de nuestros clientes también, si necesitan ya una asesoría para gestionar un caso, entonces ella también les podrá eh, colaborar, cotizar. Para terminar, a, eh, para si ustedes no son aún clientes de nosotros, esta eh, grabación de la charla va a estar unos días aquí dispuesta en, el, en la sección de noticias y eventos de licitaygana.com. También, si alguno de ustedes tiene operaciones en México, estamos esta semana en el Expo Pharma en la Ciudad de México, dispuestos para atenderlos allá a sus representantes en México. Es una feria de medicamentos, la feria de medicamentos más grande de América Latina en el World Trade Center en la Ciudad de México. Ahí estamos desde ayer y hoy y mañana atendiéndolos con todo gusto. Bueno, para terminar, vamos a hacer el sondeo final que siempre hacemos, que es si alguno de ustedes hoy, que les agradecemos su participación, tiene intención o tiene deseos de conocer más de Conexis en Panamá, y le dan clic a la opción 1. Bueno, hoy vimos algunos de los beneficios, ¿verdad? Que ofrece Conexis en Panamá para resolver muy eficazmente el día a día de identificación de oportunidades, de seguimiento de oportunidades, de estudios de mercado, estudios de precios, competidores, amplia BIRAR comercial, tener acceso a soporte legal ágil y efectivo y demás. Entonces, la opción 1. Si tienen interés en nuestros servicios en Costa Rica, México, República Dominicana, que son muy similares, opción 2, con todo gusto. Y si son suscriptores de nosotros ya y necesitan algún tipo de asistencia, ya sea para un proceso de renovación o capacitación de nuevos usuarios, cambio de usuarios, ver algo de lo que vimos ahora, de que
quieren, digamos, afinar su gestión de cotizaciones en línea o lo que fuera, ¿verdad? Con respecto a nuestra plataforma de inteligencia comercial, clic en la opción 3 y los contactaremos hoy mismo o mañana para coordinar lo que necesitemos coordinar. Entonces, doctora, muchas gracias, ¿verdad? Por eh, su enfoque, ¿verdad? O sea, su enfoque tan práctico. Eso a mí me parece que es súper valioso, ¿verdad? Porque a veces hay charlas que son como muy teóricas ¿verdad? O de temas que no es realmente el día a día de las empresas en licitaciones y usted siempre, ¿verdad? Ahí da, ¿verdad? Donde es y con temas, ¿verdad? Que son dolorosos muchas veces para nuestros clientes o que necesitan, más bien para evitar que pase algo, necesitan conocer y esta es una excelente forma, le agradezco mucho. Gracias a ustedes siempre por la invitación y pues es un grato placer poder compartir siempre con ustedes eso, más que toda la parte teórica, la parte del día a día, ¿no? Pasen todos una excelente tarde. Bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien, les voy a dejar aquí el sondeo, nosotros salimos ya y quedamos a las órdenes como siempre, esperando contar con su presencia para la próximo mes. Saludos, gracias, que estén muy bien.